Margarita Orozco, yo le pregunté inclusive a ella, me dijo, seguramente fe y psicología, que se llama la materia. Ajá. Ella también es egresada de allá. Ya. En este momento usted está ejerciendo No, yo ahora estoy dando otro curso que se llama Consejería Cristiana. allá mismo. Allá mismo. Es una materia. Es un diplomado en Consejería Cristiana, muy interesante. ¿Y los requisitos para...? No, yo creo que ser bachiller y una carta del pastor. Es todo un semestre. Sí, sería bueno que averiguaran. Se llama Consejería Cristiana, son 5 módulos. Yo doy uno de ellos. Entonces sería bueno que de pronto usted mismo se hiciera una presentación. Bueno, ¿Quién es? mi nombre es César Villanueva, trabajo en esta fundación, somos una IPS cristiana, ofrecemos terapia de familia, terapia individual y terapia de pareja. Yo soy psicólogo clínico de la Universidad de San Buenaventura y también tengo un diplomado en teología del Seminario Bíblico de Colombia. Trabajo aquí ya hace 5 años y ejerzo aquí como terapeuta y como consejero. Ese es mi trabajo acá. Y tengo entendido que también fue pastor. Bueno, fui pastor, sí. Fui pastor fundador de la Comunidad Cristiana Chalón, no sé si te han oído mencionar. ¿Aquí en Medellín? Aquí en Medellín. Y ejercí el pastorado por unos años. Y me dediqué últimamente, los últimos 10 años al ministerio con los niños de la calle y los últimos 5 años con este tipo de ministerio a las familias, con la Fundación Pilgor. Ok, entonces el pastor Samuel va a hacer unas preguntas. Él también es pastor. ¿Hace cuánto eres pastor, Samuel? Hace 7 años. 7 años. De tiempo completo. Ya. Bueno, arranquemos entonces con las preguntas. Sí, señor. La primera es, ¿qué concepto tiene del hombre la psicología? Bueno, ahí pues es una pregunta muy amplia porque depende de las diferentes corrientes, ¿no es cierto? Si vamos a hablar del psicoanálisis, pues para ellos hay un concepto de hombre. Para la psicología comportamental hay otro, para la psicología humanista hay otro. Entonces, depende de dónde preguntemos, ¿no es cierto? Entonces, cada corriente define al ser humano desde su cosmovisión. ¿Sí? Y una pequeña descripción de cada corriente, o de pronto la que está más en auge en nuestra época. Bueno, eso es muy relativo porque de acuerdo al país, de acuerdo a la época también y a la situación mundial, hay diferentes enfoques. Por ejemplo, en el Cono Sur, Argentina, Chile, impera mucho el psicoanálisis, ¿no es cierto? En nuestro país ha hecho mucha fuerza el humanismo y la psicología comportamental, el conductismo, ¿no es cierto? El conductismo. Sí. Y bueno, entonces el conductismo, ¿cómo ve? Bueno, digámoslo así, el conductismo ve al hombre como una persona, un ser que emite conductas y a través de la conducta es que se pueden predecir muchas cosas. Entonces el énfasis es en el comportamiento. Entonces por eso se llama psicología del comportamiento. Si vamos a hablar de psicoanálisis, pues para los psicoanalistas hay diferentes también tendencias, ¿no es cierto? Que los lacanianos, que los psicólogos, los psicoanalistas ortodoxos, entonces que el neopsicoanálisis, ¿no es cierto? La nueva enfoque del psicoanálisis, que después de Freud, que después de Lacan, entonces podríamos decir que para ellos es muy importante o reducen el ser humano a que el ser humano es una caja negra, el inconsciente es una caja negra, y entonces hay muchas cosas sepultadas en ese inconsciente, y el proceso psicoterapéutico consiste en hacer consciente el inconsciente. Y para el conductismo, el proceso terapéutico... ¿En qué consiste? En modificar conductas, ¿sí? Entonces de ahí se desprenden muchas corrientes también, por ejemplo, la psicología racional emotiva. Es cómo trabajar no solamente la conducta, sino también las emociones. ¿Sí? Últimamente, pues ustedes habrán oído hablar de inteligencia emocional, ¿no? Sí. Que está muy de moda. Antes nosotros manejábamos el concepto de CI, cociente intelectual, pero hoy ya se habla de 5 inteligencias, ¿sí? ¿Ellas son? La inteligencia emocional, la inteligencia conductual, la inteligencia espiritual.
la inteligencia emocional, que ya la mencionamos, la inteligencia cognitiva, ¿sí? Y también están hablando ahora últimamente de la inteligencia relacional, ¿sí? La capacidad que un ser humano tiene de relacionarse, juega un papel muy importante, ¿sí? Y otra inteligencia de la que se habla es la inteligencia cinética, ¿sí? Esa es más... De la acción. Ah, ¿sí? ya. ¿Qué inteligencia tengo, por ejemplo, con las manos? Eso tiene que ver con la inteligencia cinética. Que hay personas que son muy hábiles con sus manos, ¿no es cierto? Entonces, teniendo una pequeña, algo concreto, ¿cómo vería la psicología al hombre? Bueno, aclarando lo de que depende del enfoque, ¿no es cierto? Pues la psicología en general, ¿no es cierto?, ve al ser humano como un ser con mucho potencial y la idea es desarrollar ese potencial. ¿Sí? Entonces, depende del enfoque, se desarrolla ese potencial. Unos ven el potencial, como te dije ahora, comportamental, entonces se maneja mucho el asunto de la conducta. Otros ven el potencial relacional, otros, y de ahí se desprende mucho lo que está ahora en auge, ¿no es cierto?, en la terapia también, y es la psicología, la terapia familiar sistémica, que es de este siglo. El siglo pasado, el ser humano se veía como una entidad única, ¿no es cierto? Hoy, en este siglo, el XXI, opera todo lo que es lo sistémico. El mundo es sistémico, el mundo se vuelve una aldea global. Entonces ya el enfoque cambió. Estamos conectados por todos lados. Formamos parte de un sistema, de un microsistema a un macrosistema. Entonces, el enfoque de la terapia sistémica surge de la teoría de los sistemas, precisamente. En relación con esta pregunta, pero ahora desde otro aspecto, ¿qué concepto tiene del hombre la fe? ¿Qué concepto tiene del hombre? La fe, o sea, cuando hablamos de la fe estamos hablando desde la perspectiva bíblica. Ah, bueno, sí, a mí me ha ayudado mucho entender la cosmovisión bíblica del ser humano, ¿no es cierto? Que yo la resumiría en 3 cositas, ¿no es cierto? La cosmovisión bíblica del ser humano habla de una antropología bíblica, ¿no es cierto? ¿Qué es y quién es el ser humano? Y habla de que es un ser en relación. Y que cuando se sale de esa relación, se enajena, o sea, se aliena y empieza un deterioro. Los teólogos se fundamentan mucho en la teología relacional. ¿Sí? El ser humano es un ser en relación. Vertical y también Horizontal. Horizontal conmigo mismo y con otros. Son 2 dimensiones muy importantes. Y vertical con Dios y con su creación. Entonces son 4 dimensiones de la cosmovisión bíblica muy importantes, ¿no es cierto? ya. Bien. Entonces, concretamente es un ser en relaciones. En relación, sí. La antropología bíblica. Sí. Ateniéndonos a la teología relacional, que habla de que Dios crea un ser en relación. Y es interesante detallar, ¿no es cierto?, o caer en cuenta que los 10 mandamientos, 7 es la relación con otros, ¿no es cierto? Y 3, la relación con Dios. Muy bien. Entonces, el pecado es relacional. Podemos concluir eso, ¿no es cierto? Amplíenos un poquito de ese... Eso de que el pecado es relacional. Sí. Es cuando entramos en relación con el otro en una forma, digámoslo así, disfuncional. Incorrecta. O incorrecta, ¿sí? Para oprimir o para manipular. Entonces ahí encontramos que hay un deterioro, ¿no es cierto? Porque dañamos al otro y nos dañamos a nosotros mismos cuando violentamos esos límites. ¿Sí? Bueno, la segunda pregunta, la primera fue definir qué concepto tiene el hombre, tanto la psicología como la fe. La segunda es